Hola nubandillos y nubandillas, hoy vamos a ver cosas sobre la arquitectura y sus elementos. Continuamos. Bueno, para hablar de la arquitectura nos tenemos que poner en contexto. ¿Por qué? Porque fue la materia artística más adelantada en cuanto a las demás ramas artísticas. La arquitectura ha estado presente desde el Neolítico hasta las primeras civilizaciones urbanísticas. Al principio de todos los tiempos, lo primero que se empezó a utilizar para la arquitectura fue la madera y el adobe. El adobe es un sistema en el cual lo que se hacía era hacer una masa de barro y con paja. No siempre se utilizaba paja, pero en algunos casos sí. Podía estar o no mezclada esta masa de barro con paja. Para ello lo que se hacía era hacer unos moldes en forma de ladrillo y los dejaban secar al sol. Así se formaba lo que venía siendo el adobe. Más tarde a estos elementos arquitectónicos se uniría el yeso, la cal, la arena, la piedra, pero siempre esto ha dependido las fechas de que se utilizó antes o una cosa u otra o cómo va. No estrictamente llevó un paso como que histórico por los años. Sí es verdad que sí que hubo unos cuantos principales como la madera y el adobe, pero lo que se utilizó más en unos sitios o en otros depende mucho de su posición geográfica. Como os iba diciendo, en culturas más desarrolladas como era en Oriente Medio, desde el año 3000 a.C. se empezó a utilizar el ladrillo, lo que les permitió desarrollar técnicas como era la bóveda. Os dejo por aquí una foto. Esto, aparte de ser una forma bastante estética de darle una vuelta a lo que era la estética de los edificios, lo que hacía era proteger las dos caras de los paramentos. ¿Los paramentos qué son? Los paramentos son las dos caras de un muro, tanto una cara como de la otra. Entonces lo que hacía la bóveda era proteger ambos paramentos, ambas caras del muro. Por eso esto ya sugería una ventaja a los anteriores sistemas de arquitectura. Mientras que por contraste en Egipto, como os he comentado antes, empezaron a utilizar el granito, la diorita y muchas de estas canteras de piedras para poder empezar a hacer los templos y las pirámides tan impresionantes que se hacían en aquella época. Una vez llegados a la sociedad industrial, los materiales evolucionaron y se empezó a utilizar el acero, el hierro y el aluminio como materiales principales. ¿Esto qué provocó? Provocó que las técnicas empleadas para la arquitectura cambiaran y por lo tanto inevitablemente la estética de estos edificios cambiara radicalmente. Para empezar a hablar de algunos elementos que se utilizaban en estas épocas, os voy a ir dejando por aquí unas imágenes para que vayáis viendo los tipos de muros que había. Pero uno de los que veis por aquí se llama ciclopeo, isodomo, asogitizón, almohadillado y mampostería. Esos serían los principales tipos de muros que se utilizaban. En cuanto a los elementos de la arquitectura, básicamente se podrían decir que existen dos tipos: los sustentantes y los sustentados. Los sustentantes serían los elementos de la arquitectura que soportan peso, como pueden ser las columnas, los pilares o los muros. Os voy a ir dejando por aquí algunas imágenes sobre las partes que tiene las columnas,
Las columnas básicamente lo que tienen se dividen de la cornisa, el arquitrabe. En el capitel se compondrían de abaco y equino, el fuste, la entasis y la basa. Esos serían los principales partes de una columna. Y que por su contrario, si está junto a un muro, o sea, adosado a él, se pasaría a llamar pilastra. Y los elementos sustentados serían aquellos elementos que forman parte del techo, como podría ser cubiertas y cúpulas. En las partes de las cubiertas pueden ser planas, de doble vertiente, que hace así como una especie de V invertida, o las abovedadas, que sería tipo como arco de medio punto o algo así serían. A lo largo del tiempo se han ido usando diferentes sistemas constructivos. Entre uno de ellos sería la arquitectura adintelada o arquitrabada, a ver si lo digo bien, que lo que consiste es en utilizar columnas o pilares cubiertas rectas. También estaba la arquitectura abovedada, donde se utilizaban arcos o bóvedas para cubrir los edificios. Ahora después, cuando os termine de explicar los sistemas, os enseñaré imágenes donde podéis ver los diferentes tipos de arcos que hay y demás. Y luego estaban las arquitecturas que simplemente se basaban en utilizar los nuevos materiales. Los nuevos materiales era, por ejemplo, el hormigón o el acero, donde simplemente se basaban en eso, en utilizar los nuevos materiales. Vale, os voy a dejar por aquí imágenes de todo lo que hemos hablado. En este caso os voy a enseñar una imagen de las partes de un arco. Como podéis ver, tenemos la clave, que sería el centro de lo que sería el arco. Se llama clave porque sin esa pieza puesta exactamente con su forma, con su sitio y con sus especificaciones, todo el arco se vendría abajo, sería horroroso. Por eso se llama la parte de esa pieza, se llama clave. Luego tendríamos la dovela, que serían una de las partes al lado de la clave. El intrados, que sería la otra parte que va hacia el muro de la otra parte de la clave. El extrados o trasdos, que sería un poquito la que ya hace de punto o elemento que va casi a la columna, y de las partes que hacen esa función también para ir redondeando el arco. Luego estaría la imposta, que sería ya efectivamente el que sí que llega ya a la parte de la columna. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de arcos. Voy a ir dejando por aquí imágenes donde podemos ver los arcos de medio punto, que es un arco semicircular, que como podéis ver, si pudiéramos ver visualmente lo que sería un círculo, ¿no? Sería como la mitad del círculo. Por eso se dice de medio punto o semicircular, porque hace como la mitad de un círculo completo. Luego tendríamos los arcos apuntados, que serían dos partes de una curva que se cruzan en la clave. Esto es como el tema del arco normal que hemos visto antes, que sería como que la parte central, que sin ella se podría caer. Luego tendríamos los arcos de herradura, donde la curva del arco sobrepasa los 45
los 45 centímetros, los 45 grados, y donde efectivamente se puede ver esa parte como de una herradura. Y por último tendríamos los arcos de peralto que se prolongan en altura, es decir, que aparte de la parte que va en la columna, se alargaría un poquito más hacia arriba la parte que vendría ya con los elementos del arco, y que luego haría pues ese semipunto, pero que sería como más alto, más alargado. Ahora vamos a ver los tipos de bóvedas, donde podemos ver que hay bóvedas de cañón, que se forma con arcos de medio punto, como hemos visto antes, como sería el arco pero en bóveda. Luego tendríamos la bóveda de arista, que se forma al cruzarse dos bóvedas de cañón perpendicularmente, o sea, sería como juntando 4 de ellas en una, sería básicamente la misma estructura que la de cañón, pero unida perpendicularmente a varias de ellas. Y luego luego estaría la bóveda de crucería, que se forma al cruzar arcos ojivales. Digamos que este tipo de bóveda nos podría recordar un poco a los arcos apuntados, pero en forma de bóveda para un punto concreto. Y así se podría como que dividir los tipos de bóveda. Y ya para finalizar, vamos a terminar viendo las partes de lo que sería una cúpula, así por encima, que estaría nada más que la linterna y el cañón. Por aquí podéis verlo, lo voy a dejar. Y nada, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis. Y nada, decidme si tenéis alguna curiosidad o si os ha quedado algo en el tintero o alguna duda o lo que sea. Os espero aquí las preguntas, o si queréis que haga un vídeo de algo concreto, también me lo podéis decir. Adiós, nugandillos.